La disciplina es la que realmente nos lleva lejos. El gasto es lo opuesto al ahorro. O gastamos mucho y ahorramos poco, o ahorramos mucho y gastamos poco. Suena complicado. Por eso en este video te voy a enseñar 7 consejos que te ayudarán a lograr tus objetivos. Algunos expertos en finanzas dicen que debes ahorrar o se debe ahorrar el 20% del total de los ingresos. Sin embargo, vemos que algunos presupuestos son muy ajustados, es decir, hay algunas personas que ganan justo lo que necesitan cada mes. Sin embargo, aquí lo más importante es crear el hábito del ahorro. Entonces, el primer paso es empezar a ahorrar, crear el hábito ahorrando el 10%. Incluso si no puedes el 10%, lo importante es que al menos ahorres el 5%. En este video te voy a dar algunos consejos para lograr este objetivo. Una vez más los invito a que se suscriban a mi canal, que me regalen un me gusta, es la mejor manera de apoyarme. Número 1. Ingresos inesperados. Estos ingresos inesperados, como la palabra lo dice, son ingresos que muchas veces tenemos y no lo esperábamos. Entonces, en lugar de salir a gastar, de correr a gastarlos, mejor vamos a ahorrarlos. Vamos a hacer de cuenta que no hemos tenido ese ingreso. Número 2. Crea una cuenta inmovilizada. Aquí en Colombia, no sé si en tu país existe esta figura, puedes ir a una entidad financiera y crear una cuenta de ahorros inmovilizada. ¿Esto qué quiere decir? Que el dinero que ingreses no lo vas a poder determinar durante determinado tiempo. Entonces, de esta manera, los ingresos que tengas en esta cuenta, como en el consejo que te dimos en el número 1 de ahorrar esos ingresos inesperados, no vas a poder retirarlos, y al no poder retirarlos, no podrás gastarlos. 3. Ahorra el cambio. Aquí en Colombia decimos la devuelta, el cambio, no sé cómo lo digan en tu país. A propósito, escribe aquí en tu comentario de qué país estás viendo este video para darte un saludo. Bien, el cambio o las devueltas consiste en lo siguiente. Cuando vayas a la cafetería o a un restaurante y pagues con un billete de 20.000 o un billete de $10, $20, qué sé yo, la moneda que sea, la devuelta que te den las monedas, guárdalas, ahórralas en tu alcancía, de tal manera que no puedas tener la forma de gastarla y día a día ve ahorrando aquí en tu alcancía. 4. Gasta menos y ahorra la diferencia. Siempre lo hemos venido diciendo, haga un presupuesto para el día a día. A manera de ejemplo, si tienes presupuestado para el día de mañana gastar 30.000 pesos en transporte, almuerzo, la merienda, el mecato, como lo quieras llamar, y te gastas 25.000 pesos, o si hablamos en dólares, tienes presupuestado gastarte $50 al día y te gastaste 40, esa diferencia ahórrela. Llévela a la alcancía, como lo dijimos en el punto anterior. Esta es una buena manera, número 1, de crear el hábito y de no poder disponer de tu dinero. 5. Gastos hormiga. Los gastos hormigas son aquellos gastos que en cantidad de videos y tutoriales se habla de esos gastos que no tenemos en cuenta o que sin darnos cuenta gastamos y al final del día nos rascamos la cabeza y nos decimos ¿en qué gastamos tanto dinero? Muchas veces nos compramos la gaseosa o la soda, como dicen en otros países, gastamos la caja de chicle, bueno, qué sé yo, gastamos un mecato que a veces realmente ni lo necesitábamos, pero cuando hacemos la suma de todos esos poquitos que gastamos en el día, suma una cifra importante. Evita los gastos hormiga. La mejor manera de evitar los gastos hormiga es hacer un presupuesto, como mínimo hacer un presupuesto para el día siguiente. Coge un papelito, apunta tus gastos, qué vas a gastar
y cumple con lo que escribes en ese papelito o bien sea en el celular. Sexto, reduce costos fijos innecesarios. Muchas personas tienen 2, 3, 4 cuentas de ahorro con tarjetas de débito donde las entidades financieras le cobran la cuota de manejo. Aparte de que tienen internet, tienen TV cable, tienen otros servicios de televisión, aplicaciones que tienen costos fijos mensuales. Empieza a reducir esos gastos. Elimina las cuentas de ahorros, quédate con uno. Elimina los múltiples servicios de cable que muchas veces tenemos. Conozco personas que tienen 2 y 3 servicios de cable, que tienen 2 o 3 aplicaciones que nunca usan. Si hacen la suma de todas esas cuotas que pagan mensuales, suman una cifra importante. Redúcelas. Y ese ahorro que estás logrando, llévalo a la alcancía o al banco en esa cuenta de ahorro que previamente hablamos y que ya está inmovilizada. 7. El truco del cajero automático. Lo hemos denominado así para generar esta técnica o esta estrategia para ahorrar dinero. Muchas veces estamos en la calle, vamos a un centro comercial, estamos en un restaurante y pues nos gastamos algo que verdaderamente no necesitábamos. Entonces, como castigo o autocastigo es ahorrar el 10% de esa compra o de ese gasto innecesario que tuvimos. De esta manera empezamos a ser consciente de los gastos que no necesitamos y que sin embargo incurrimos en ellos. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Si ustedes van a un restaurante, sabemos que el almuerzo es lo que necesitabas, pero aparte de eso pides un postre, pide otro postre, pide una gaseosa, una soda. Haga la suma de todos esos elementos que compró de más y el 10% de eso castígalo, ahórralo, llévalo a la alcancía o ponlo en esa cuenta de ahorros inmovilizada. Bien amigos, espero que este video sea de gran utilidad. Una vez más los invito a que se suscriban a mi canal, que me regalen un me gusta, es la mejor manera de apoyarme. Compártalo con tus amigos, familiares, personas que quieran mejorar sus finanzas personales. Hasta un próximo tutorial.